Hola, ¿qué tal? Buen día. En este video vamos a hablar de una forma detallada sobre el proceso de la síntesis de las proteínas. Bueno, primero que nada, ¿qué es la síntesis de proteínas? La síntesis de proteínas es el proceso de construcción de las proteínas en las células a partir de los aminoácidos. La síntesis de las proteínas consiste en la traducción del ARN mensajero, que se produce a partir del ADN. De esta forma, la información genética en el ADN se transforma en proteínas, que son las encargadas de llevar a cabo las actividades celulares. El organelo encargado de la síntesis de proteínas es el ribosoma. Aquí también participan el ARNM, el ARN de transferencia, los aminoácidos y algunas proteínas asistentes. La síntesis de proteínas es un proceso anabólico, es decir, que se construye una macromolécula a partir de unidades más pequeñas. Así, los aminoácidos son las unidades que se ligan para formar la proteína. Por ejemplo, el colágeno es una proteína con más de 4000 aminoácidos, tanto en las células eucariotas, las cuales son animales, plantas, hongos y protozoarios, como en las células procariotas, las cuales son bacterias y arqueas. Todas las mencionadas sintetizan proteínas. Sin embargo, existen algunas diferencias que han permitido crear antibióticos para eliminar bacterias. Ahora sí, vamos con el proceso de la síntesis de proteínas. Durante la síntesis de proteínas, la secuencia del ARNM se traduce en una secuencia de aminoácidos. Y la síntesis proteica es un proceso cíclico que se puede dividir en 3 etapas, las cuales vienen siendo la iniciación, elongación y la terminación. En la iniciación consiste en identificar el sitio exacto en la secuencia de nucleótidos en un ARNM para empezar la traducción. La lectura del ARNM se hace cada 3 nucleótidos, más conocidos o llamados codones, es decir, que 3 nucleótidos del ARNM corresponden a un aminoácido. El inicio de la síntesis de proteínas comienza con el ensamble del ribosoma sobre el ARNM en el codón AUG, que especifica el aminoácido metionina, el primer aminoácido de la proteína. El ARN de transferencia, unido a la metionina, se aparea con el AUG del ARNM en el sitio P ribosomal, o llamado centro de peptido. En la imagen se puede observar el proceso de la síntesis de proteínas, que inicia con la entrada del RNT de metionina en el sitio P del ribosoma para acoplarse al codón de inicio del ARNM. El siguiente proceso es la elongación. La elongación de las proteínas consiste de la edición continua de aminoácidos para la producción de una proteína. Esta asegura que el ribosoma se mueva a lo largo del ARNM leyendo grupos de 3 nucleótidos que especifican cada aminoácido, haciendo crecer la cadena de aminoácidos. En el sitio A ribosomal, que viene siendo el centro aceptor de nuevos ARNT unidos a aminoácidos, se incorpora el ARNT con el siguiente aminoácido y una molécula energética llamada GTP. En el ribosoma existe la enzima que une el aminoácido en el sitio A con el aminoácido en el sitio P. El ARNT en el sitio P queda libre de aminoácido y se mueve al sitio E desde donde sale del ribosoma. Ahora el sitio P queda libre y el ARNT peptido del sitio A se mueve al sitio P, dejando libre el sitio A. Esto se repite hasta llegar al codón de parada en el ARNM. Por último está el último proceso, el cual viene siendo la terminación de la síntesis de proteínas. La terminación de la traducción del ARNM ocurre cuando el ribosoma encuentra un codón de parada y la proteína sale libre del ribosoma. Existen 3 codones de parada, los cuales vienen siendo UAA, que es uracilo más adenina más adenina, UAG, que es uracilo más adenina más guanina, y el UGA, el cual viene siendo uracilo más guanina más adenina. Cuando aparece alguno de estos 3 secuencias en el ribosoma, se introduce un factor liberador que no porta aminoácido. Esto da la señal de que se llegó al final de la proteína. Los ribosomas y el ARNM pueden reciclarse para volver a producir una nueva proteína. Un ARNM puede ser usado varias veces por diferentes ribosomas para sintetizar la misma proteína. Como se observa en la imagen, se pueden observar las cadenas, las cuales vienen siendo proteínas que entran al factor liberador.
El factor liberador reconoce el codón de parada en el RNM y pasa la proteína que se libera del sitio P, como se observa aquí. Y por último el ribosoma se separa y se libera el RNM. Y esto es todo por mi parte. Que tengan buen día.